Hace decenas de miles de años, uno de nuestros antepasados lejanos marcó el contorno de su mano en la pared de una cueva. El deseo de hacer cosas más allá de buscar refugio o sustento nos empujó a construir algo más grande y duradero que nosotros mismos. En todo el mundo, objetos, imágenes y edificios que nos sacan de la rutina diaria, transformando lo que se siente siendo humano y viviendo plenamente comprometido con el mundo que nos rodea. Crear culturas y comunidades. Construir civilizaciones. En esta serie vamos a ver cómo estos milagros nos abrieron los ojos, nos hicieron pensar y nos emocionaron. El arte es historia. Registra el auge y la caída de imperios, los cambios que hay en el mundo, rutas comerciales que nos trajeron nuevos colores y nuevas ideas desde todos los rincones del mundo. A través del arte hemos creado ideales de armonía. Hemos documentado el mundo tal cual es e incluso hemos escapado por completo de la realidad cotidiana. Y aunque nuestras vidas son cortas, el arte nos permite vislumbrar algo más eterno. El arte puede considerarse fundamental para la civilización, una expresión de la humanidad. Cuando vemos los restos de antiguas civilizaciones en los museos, imaginamos que su legado siempre estará con nosotros. Pero a veces, ese no es el caso. En 2015, la gran ciudad comercial siria de Palmira fue atacada por el ISIS. El mundo temía que sus tesoros fueran destruidos, ya que el ISIS ya lo había hecho en la antigua ciudad iraquí de Mosul. Gran parte del legado de siglos de Palmira, de griegos, de romanos, de persas, de árabes y de judíos, fue reducido a escombros en cuestión de horas. Algunos objetos preciosos escaparon a la destrucción como consecuencia de los saqueos, incluso anteriores a que empezara la guerra civil siria y la aparición del ISIS. Este busto fue incautado en la aduana suiza y enviado al Museo de Ginebra para su custodia. Pero en la propia Palmira, aquellos que dedicaron su vida a preservar estos objetos no tuvieron tanta suerte. Khaled al-Assad, el director jubilado del museo, tenía 81 años cuando el ISIS tomó la ciudad. Se negó a decir dónde había escondido los tesoros de la ciudad, y el ISIS lo decapitó en el Teatro Romano. Su cuerpo mutilado fue colgado en un semáforo con la cabeza entre los pies y con un cartel encima de su cuerpo que lo identificaba como el director de la idolatría. El nombre que merecía era protector de la civilización. Muchos de nosotros pasamos tiempo hablando de arte. Dudo que muchos de nosotros estemos dispuestos a dar la vida por ello. Pero para Khaled al-Assad, las piedras, las estatuas y las columnas de Palmira eran más que un simple conjunto de la antigüedad. Eran la expresión de lo que la imaginación creativa podía hacer para convertir la ciudad en un hogar.
Podemos pasar mucho tiempo debatiendo qué es o no es la civilización, pero cuando aparece lo contrario en toda su brutalidad, crueldad, intolerancia y ansia de destrucción, sabemos lo que es la civilización. La conocemos por el impacto que supone su pérdida inminente y es como una mutilación en el cuerpo de nuestra humanidad. Aunque el registro de la historia humana esté lleno de rabia por destruir, también está marcado por el instinto opuesto. Nuestra necesidad innata de explorar, de crecer, de crear. Pero, ¿dónde comenzó la creatividad humana? La respuesta está probablemente en África, donde el Homo sapiens empezó a evolucionar hace más de 200.000 años. En Cape Coast, en Sudáfrica, los arqueólogos han encontrado cuevas, las cuales nuestros antepasados sintieron la necesidad de decorar y embellecer haciendo referencias a su mundo. Descubierta en 2008, esta concha de Avalón puede que tenga 100.000 años de antigüedad. Y aún contiene rastros de un pigmento hecho por el hombre. Pudo usarse para hacer un dibujo o para decorar un cuerpo o una cara. Pudo incluso usarse como protector solar natural, algo para lo que estos pigmentos siguen utilizándose actualmente. En la misma cueva se encontró un trozo de uno de estos pigmentos, ocre rojo, un mineral rico en hierro. En él estaba grabado un patrón de diamante hecho por lo menos hace 75.000 años. Parece no tener otro propósito que el de decorar. Otros animales hacen herramientas. Otros animales pueden tener algún tipo de lenguaje. Sabemos que otros animales tienen organizaciones sociales extremadamente complejas. Pero ¿qué pasa con el arte? Creo que podemos considerar el arte como una de las pocas cosas que distingue a los humanos. ¿Fue este nuestro primer arte? Nadie puede decirlo con seguridad. Pero lo que sí es cierto es que estos símbolos grabados al aguafuerte coinciden con los comienzos de lo que se conoce como la revolución cognitiva, el asombroso salto hacia adelante en el desarrollo evolutivo del Homo sapiens que marca los inicios de la cultura. Nuestro primer paso vacilante en el camino hacia la civilización. Lo que probablemente fue lo siguiente se puede encontrar en el norte de España. Aquí, hace unos 30.000 años, los rayajos de ocre rojo se transformaron en pintura. En este lugar sagrado han florecido y se han multiplicado las marcas rudimentarias. Estos círculos rojos no se hacían con pinceles o palos, sino con colores mezclados con saliva a los que se les daba vueltas con la boca y que se soplaban directamente sobre la roca. Mientras que otros símbolos posteriores muestran signos de haber sido pintados. Y luego te encuentras con esto. Y en un instante, largos milenios de tiempo simplemente se desmoronan. Y te ves en medio de otros seres humanos haciendo con sus manos lo que las manos suelen hacer, saludar desde 37.000 años de distancia. Pero este saludo a distancia, de alguna manera, nos une con los creadores de esto, porque ellos establecen una presencia que está palpablemente viva. Manos estarcidas como estas se han encontrado en cuevas tan lejanas entre sí como Indonesia y la Patagonia. Antes de cualquier tipo de lenguaje grabado,
Antes de cualquier cosa que hayamos llegado a asociar con la civilización y con la sociedad de hoy, la gente de hace miles y miles de años decidió elegir un color, elegir un lugar y elegir una forma. Y juntarlo todo en una huella de la mano para decir que estaban allí. Esta declaración que quedó grabada en color tiene un valor estético que podemos apreciar ahora, independientemente de si esa fue la razón por la que se puso allí en un principio. Podemos decir, basándonos en las capas de manos y pinturas estarcidas una sobre otra que, generación tras generación, regresaron a este lugar. Un lugar sagrado de peregrinación y ritual donde es posible que arte y religión fueran juntas. Es como si nosotros, Homo sapiens, nos hubiéramos ido dando cuenta poco a poco de nuestro poder para representar y crear. Y en otra cueva en el norte de España, a 20 minutos a pie de la luz del día, es fácil ver la prueba, pues está tan vívida como cuando fue pintada hace decenas de miles de años. Se trataba de un duplicado del mundo, una copia de la vida, rasgos anatómicos a lo largo de la superficie de la pared rocosa de la cueva. Ver esta técnica da mucho que pensar, porque tuvieron que representar aquí lo que habían visto. Y, sin embargo, después de todo eso, lograron preservar, milagrosamente, esta vitalidad animal. Esta es, sin duda, una de las grandes maravillas de la mente humana repentinamente amplificada. Sea cual fuera la causa, la revolución cognitiva sacó a los primeros hombres de su sueño creativo. Y las imágenes producidas dan un baño de humildad incluso a nuestros artistas modernos más importantes, incluyendo a Pablo Picasso. Le gustaba llamarse a sí mismo un primitivo moderno. Y en esas tenues imágenes de las cuevas, pensó que había encontrado el manantial de todo lo que era verdaderamente creativo en el instinto artístico. Así que le hizo un cumplido al arte de las cuevas, haciendo algo muy similar. Observó al toro y pintó este bello, elegante e impulsivo dibujo de un toro, que podía haber sido una copia de estudio. Picasso hizo otros 10 grabados, toros dibujados con su enorme gama de estilos. Desde el naturalismo, pasando por el cubismo clásico, hasta un toro minimalista que es poco más que una línea continua. La secuencia expresa la admiración de Picasso por la genialidad de los pintores de las cavernas y su creencia de que, sea antiguo o moderno, la mano del artista en realidad nunca cambia, aunque pasen decenas de miles de años. Y quizá no solo la mano de los artistas visuales. Entre los numerosos objetos encontrados en las cuevas paleolíticas de lugares tan lejanos como Australia, se encuentran instrumentos musicales. Se incluyen algunos tipos de flautas y otros instrumentos de viento, como las bramaderas, un pedazo de madera atado a una cuerda que al girarla alrededor de la cabeza emite ese sonido sobrenatural. En los últimos años, los científicos han estado experimentando con estos instrumentos para intentar comprender qué podrían decirnos sobre la cultura paleolítica. Estoy usando software para probar la acústica en este espacio, así que generamos esta onda sinusoidal barrida y la usamos para capturar la acústica de la cueva. Y podemos buscar relaciones entre el sonido y la pintura. Estos puntos rojos, que son las pinturas más tempranas, tienen una resonancia de baja frecuencia, así que hay espacios muy cercanos a este sonido grave. Por lo tanto, las primeras pinturas están en estas pequeñas zonas laterales, donde tal vez había una persona sola.
Y luego, las pinturas posteriores están en lugares más grandes, en un lugar que suena más dramático. Se pueden comparar estos espacios con una catedral o un templo. Son lugares donde la gente venía a vivir momentos sagrados, que estaban llenos de imágenes y rituales, y probablemente de música. Estos escalofriantes e inquietantes sonidos fueron la música de nuestros antepasados, que tocaron y escucharon aquí hace unas 2000 generaciones. Nos habla de una época en la que la pintura y el sonido formaban parte de la misma experiencia misteriosa. Pero hay algo que no está presente en el arte rupestre europeo: la figura humana. Hay solamente algunos ejemplos trazados en las paredes de la cueva y solo representan a formas femeninas con pechos, caderas y nalgas exagerados. Para ver imágenes prehistóricas de personas, tenemos que ir a Sudáfrica. La cultura de los bosquimanos de San ha perdurado durante decenas de miles de años, proporcionándonos una conexión viva con un pasado lejano de cazadores y recolectores. Y su arte ofrece pistas sobre el nacimiento del impulso creativo y de la conciencia humana de uno mismo. Pero es en Europa donde encontramos un objeto que encarna nuestra comprensión de la perfección más temprana. Es una de las primeras representaciones intencionadas de la belleza. La dama de Brassempouy fue encontrada en una cueva en el suroeste de Francia. Se cree que tiene entre 22.000 y 25.000 años. Con esta exquisita cabeza femenina, intensamente tallada, tenemos por primera vez algo inmensa y conmovedoramente trascendental. Tenemos la revelación del rostro humano. Es algo diminuto, que cabe en la palma de la mano y solo pudo haber sido hecha con una extraordinaria serie de habilidades. Esta cabeza está hecha con un instrumento de piedra de sílex a partir de un colmillo de mamut. Esta pequeña pieza vio la luz, lo que le dio sombras que, de repente, se convirtieron en ojos, una hermosa nariz y ese extraordinario pelo cayendo por la nuca. Con esta diminuta pieza de Brassempouy, tenemos algo que, a mi modo de ver, es profundamente conmovedor. Tenemos, justo delante de nosotros, el nacimiento de la idea de belleza. El lento crecimiento de las civilizaciones dependió, en un principio, de aspectos prácticos: la domesticación de los cultivos de cereales y las técnicas de irrigación, que comenzaron hace unos 10.000 años en lugares como Ain Ghazal en Jordania y Jericó en Cisjordania. La civilización comenzó siendo pequeña, dependía de la invención de cosas prácticas, vasijas de cerámica para cocinar, comer y almacenar. Lo que hoy llamamos la cuna de la civilización entre los ríos Tigris y Éufrates en el Irak moderno heredó estas técnicas y se convirtió en el lugar donde se fundaron por primera vez las auténticas ciudades hace unos 7.000 años. Ciudades como Ur y Uruk. Hace unos 5.000 años estaban creando arte que perseguía la belleza y practicaba el poder. Había jerarquías sociales, había reyes y reinas, sacerdotes y escribas. Los textos a menudo registraban poco más que el pago de impuestos, pero a veces contaban las historias de dioses y de héroes. Los animales proporcionaban modelos para deidades y monstruos.
Había soldados, procesiones, carros de guerra y triunfos. En el desierto del Sinaí se encontraron mayores tesoros. El poderoso Egipto, con sus vastos monumentos que intimidan a sus visitantes con su tamaño y majestuosidad. Y su arte dorado, a menudo creado para honrar a los muertos, que sigue asombrando a todos los que lo ven. Y alrededor del año 2000 a.C., los egipcios empezaron a comerciar con otra cultura en pleno florecimiento artístico, una civilización marinera llamada civilización minoica, que se convertiría en una inspiración para el mundo occidental. Algunos de sus primeros asentamientos se encuentran en las costas de la isla griega de Creta. Construidos teniendo en cuenta su defensa y protegidos por el mar a ambos lados, la mayoría estaban muy apiñados, forzando a nuestros antepasados a aprender otra nueva habilidad vital para cualquier civilización en crecimiento: convivir en comunidad. En sus calles y plazas floreció una sociedad compleja donde tanto la gente como el arte tenían nuevos papeles que desempeñar y tradiciones que cumplir. El centro político de la civilización minoica de Cnosos fue excavado entre 1900 y 1905 por Arthur Evans, un pionero arqueólogo inglés. Una vez finalizadas sus excavaciones, Evans restauró parte de Cnosos utilizando hormigón, y lo que muchos arqueólogos consideraron una licencia artística excesiva. Pero el simbolismo con el que decoró el lugar era fiel a lo que había encontrado. Bestias fantásticas como el grifo, con la cabeza de un águila y el cuerpo de un león, e imágenes de toros por todas partes. Fue aquí donde generaciones posteriores de griegos de la península colocaron el laberinto, hogar del legendario Minotauro. En el Museo Arqueológico de Heraklion, en Creta, las bellas piezas de bronce y los frescos representan las hazañas acrobáticas del salto del toro, que se remontan al siglo XV a.C. Todas estas composiciones tienen un significado simbólico muy fuerte. En la civilización minoica, el toro es el símbolo del poder político del gobernante fenosiano. Y no por casualidad, muchos anillos de oro fueron decorados con escenas de taurocatapsia. En realidad, los anillos de oro son símbolos de poder político y social. Por lo tanto, todo tiene una dimensión simbólica muy marcada. La civilización minoica se extendió a lo largo del mar Egeo. En la isla de Santorini decoraron su ciudad de Akrotiri con maravillosos frescos que representan su rica cultura marinera. Estas imágenes aún sobreviven hoy en día por la misma razón por la que los minoicos acabaron decayendo. En 1627 a.C., Santorini fue asolado por una gigantesca erupción volcánica que sepultó a Akrotiri bajo ceniza y piedra pómez. Un acontecimiento que, según algunos, inspiró el mito de la Atlántida. Parece que la civilización minoica no se recuperó nunca. Pero la historia minoica ilustra algo fundamental sobre la civilización. Puede contagiarse. Y a veces, una civilización puede dar lugar a otra. En 2015, en la Grecia continental, un equipo de arqueólogos estadounidenses estaba excavando cerca del palacio de Néstor, un legendario rey conocido por nosotros a través de la historia clásica de Homero, la Ilíada. Este lugar fue construido por un pueblo que ahora conocemos como los micénicos, a partir de cuya escritura, lineal B, evolucionó la lengua griega y sobre cuyas hazañas se sentaron las bases míticas de la civilización occidental.
Fueron estos guerreros ataviados con bronce los que inspiraron los cuentos épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea, y dieron a Occidente la primera imagen de sí misma, grabando en la mente europea personajes tan heroicos y eternos como Aquiles, Odiseo y Agamenón. Actualmente las excavaciones arqueológicas nos han ayudado a ir más allá de este mito. Lo que hemos encontrado es una cultura guerrera de la Edad de Bronce, tan fascinante como las leyendas que concibió, y cuyo inesperado origen cobra sentido. Aquí está Jack. Saluda, Jack. Hola, Sherry. El matrimonio formado por Jack Davis y Sherry Stoker estaba excavando tumbas, pero no esperaba encontrar gran cosa, ya que ese lugar ya había sido excavado anteriormente varias veces. Aquí estamos en la tumba. Ese es el cuerpo. No teníamos muchas esperanzas de encontrar algo que no hubiese sido saqueado, porque la mayoría de las tumbas en Grecia han sido robadas, ya sea en la antigüedad o en la época actual. Pero al final del 10º día, Encontramos bronce. este es nuestro tercer anillo de oro. Es impresionante. Ese fue el comienzo. Para su gran sorpresa, Jack y Sherry encontraron más de 1500 objetos enterrados con el guerrero. Entre ellos había armas y numerosos objetos relacionados con los preparativos hechos para la batalla por guerreros micénicos de élite. Exquisitas joyas, un espejo de bronce y peines de marfil, así como 4 anillos de oro, todos con el inconfundible estilo minoico. Son realmente preciosos. La artesanía de todos ellos es impresionante y son muy parecidos a la iconografía que se encuentra en la Creta minoica. En cuanto a su estilo, la forma de estos anillos es muy similar, lo que nos hace preguntarnos si estamos ante objetos hechos por los mismos artesanos. Este representa a una diosa descendiendo por un valle y flanqueada por 2 pájaros. Lleva un bastón en la mano y resulta muy interesante que ese bastón tenga cuernos de toro en la parte superior, porque tenemos otro anillo que tiene un toro con las patas delanteras y traseras hacia afuera, algo muy característico del minoico. El cuarto anillo es el más grande. Y el más elaborado. Lo que tenemos aquí parece ser una escena, tal vez una escena desarrollada en una isla. Tenemos a una mujer grande que debe de ser una diosa y tiene a 2 discípulos a su lado, así que tal vez sea una especie de rito de iniciación femenina. Está claro que están adoptando tradiciones, iconografía y pensamientos minoicos, y puede que también su religión. Creo que esto nos enseña una lección muy importante sobre cómo evolucionan las civilizaciones, tomando prestadas, transmitiendo y recibiendo constantemente inspiración e ideas de sus predecesoras y de quienes las rodean, a medida que van evolucionando. Los hallazgos sugieren que el nacimiento de la civilización micénica estuvo fuertemente influenciado por el contacto con los minoicos. Los micénicos crecerían en poder y fuerza, encontrarían su propia identidad cultural y su inmortalidad en las palabras de Homero. Aquí en Micenas construirían la Gran Puerta del León y el llamado Tesoro de Atreo, que en realidad es una tumba. Pero nada de esto habría sido posible sin que la antorcha de la civilización minoica se hubiera entregado a los griegos del continente a través del contacto y del comercio. Podemos ver ejemplos de cómo esta antorcha de la cultura pasó de unos pueblos a otros en los lugares más remotos e inhóspitos. Incluso en un desierto donde una cultura antes nómada creó una ciudad dedicada al comercio, al placer y a la belleza. Esto es Petra, donde la geografía es el destino. Es la improbabilidad de su localización el auténtico secreto de su espectacular auge. Petra fue construida por los nabateos.
Árabes nómadas que pastoreaban camellos y vivían en tiendas de campaña cuando se mudaron aquí por primera vez en el siglo IV a.C. La ciudad que tallaron en la roca era, y sigue siendo, verdaderamente extraordinaria. Pero no fue el pastoreo lo que creó esta gran ciudad, sino algo que el mundo clásico ansiaba por encima de todo: el incienso. Hace 2000 años, el incienso y la mirra eran ingredientes esenciales para las ceremonias y rituales que marcaban la vida cotidiana. Los anodinos y pequeños trozos y gránulos de resina seca de los árboles produjeron estas nubes de humo fragante de incienso y se convirtieron en el producto de comercio más importante entre África y Persia. Pero el caso es que los árboles que generaban esa resina solo crecían en una zona en concreto de Arabia, y es ahí donde los nabateos convirtieron su propio conocimiento local nativo en montones de dinero. Porque para llevar esto al mercado, las caravanas que llevaban incienso y mirra tenían que viajar a través de vastas extensiones de desierto. ¿Y quién conocía ese desierto palmo a palmo, de oasis a oasis, mejor que los nabateos? Nadie. Así que los nabateos comenzaron como navegantes o pilotos de este valioso cargamento. Y enseguida se hicieron con el monopolio del comercio del incienso, convirtiéndose en los emperadores de las plantas aromáticas. El sueño nabateo de la civilización pudo materializarse en este improbable lugar porque Petra no es árida durante todo el año. Con el invierno no solo llega brevemente la lluvia, sino las repentinas inundaciones torrenciales. Los nabateos desarrollaron la ingeniería para atrapar el agua en cisternas y embalses y canalizarla cuando y donde fuera necesario. En su apogeo, Petra era en realidad una ciudad ajardinada, llena de parques, arboledas y huertos. Había fuentes y estanques e incluso una enorme piscina ornamental con un pabellón a modo de isla en el centro. Y el agua que hizo posible todo eso también hizo posible alimentar a una ciudad de 30.000 habitantes, muchos de los cuales eran inmigrantes de toda la región. Había egipcios, sirios, judíos, griegos, romanos, y todos venían a Petra para disfrutar de lo que los persas llamaban un paraíso, un centro de placer, un pedacito de cielo en la tierra. Petra se había convertido en una auténtica ciudad cosmopolita, un crisol de iconografía e imaginería, de arquitectura y de ambición. Hay representaciones curiosas, casi abstractas, de la diosa madre nabatea, así como del culto griego a Dionisio, el dios del vino. Las excavaciones recientes también han revelado los restos de ostentosas villas en las afueras de la ciudad, decoradas con preciosos murales, demasiado delicados para ser trasladados. Ellos también celebran el culto a Dionisio, al frenesí y al éxtasis empapado en vino. Sus minúsculos detalles son curiosamente modernos. Desde el período en el que el cristianismo arrasó el Medio Oriente, hay mosaicos bizantinos encontrados bajo la arena y los escombros de una iglesia en ruinas. Había una gran avenida procesional, flanqueada por columnas del más puro estilo griego, pero con cabezas de elefante formando los capiteles. Hoy en día tenemos que imaginar sus colmillos y trompas. Era un estilo que solo se encuentra aquí, en Petra. En su apogeo en el siglo I, Petra rivalizaba con algunas de las grandes ciudades de la antigüedad en belleza, grandeza y espectáculo. Y, como Roma, tenía una arquitectura monumental y acueductos que le daban vida. Como Babilonia, tenía jardines exuberantes. Como Persépolis, tenía un gran tesoro, en realidad una tumba, que era la envidia de otras potencias inferiores. Pero no duraría para siempre. En el año 106, la ciudad fue absorbida por el Imperio Romano.
Y las rutas comerciales romanas favorecieron a una ciudad del norte de Siria que ya conocemos, Palmira. En la época de las conquistas musulmanas en el siglo VII, Petra había sido reducida a causa de una serie de terremotos a poco más que unas ruinas secas y vacías. Los logros de las primeras civilizaciones como Petra, Grecia y Egipto se han hecho eco a lo largo de los siglos. Pero a veces hay alguna civilización que queda completamente olvidada, y todo lo que queda de ella para poder descifrar su valor y sus creencias es su arte. Y cuando esto sucede, el arte se convierte en una máquina del tiempo. Hace unos 3000 años, en la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, surgió una cultura extraordinaria en Sanshuingdui. Como muchos grandes descubrimientos en todo el mundo, fue un descubrimiento accidental. Y en este caso, se trató del descubrimiento de una civilización perdida. Nadie sabía que una civilización tan avanzada se manifiesta en maravillosas piezas de bronce y otros objetos que existieron hace tanto tiempo en esa región de China. El hallazgo fue aún más sorprendente porque los arqueólogos chinos creyeron durante mucho tiempo que su civilización tenía un único origen, a lo largo de las orillas del río Amarillo. Sin embargo, estos sorprendentes bronces desenterrados en 1985 procedían de una civilización situada a más de 800 kilómetros de distancia. Nada comparable a estas caras, a estas máscaras, ha sido descubierto en los restos de la China antigua. Todas tienen ojos enormes. Esta todavía tiene restos de pintura negra. Fueron pintados de negro. Cejas elegantes, ojos en forma de diamante y orejas enormemente exageradas, con lóbulos perforados casi con seguridad para ostentosos pendientes. ¿Y qué nos dice esto? Es un dato, ¿no? Porque, ¿qué o quién necesita grandes ojos y grandes orejas? Respuesta: los dioses, los inmortales, que lo ven todo y lo oyen todo. ¿Son estos rostros tan serios los de los dioses de una civilización rival que más tarde fue asimilada o conquistada por la civilización china que conocemos hoy en día? Este tipo de esculturas no se conocían y nunca antes habían aparecido en los registros arqueológicos hasta su descubrimiento en 1985. Esto nos indica que hubo civilizaciones paralelas en la antigua China y que, aunque hay diferencias visuales fundamentales, la tecnología de fundición, sin embargo, fue compartida entre el Valle del Río Amarillo y la civilización Sanshuingdui, lo que significa que hubo un intercambio cultural. La antigua China deja de ser monolítica, es una realidad multicultural. No sabemos si la civilización Sichuan desapareció porque fue absorbida, conquistada o aniquilada por sus rivales. Sin embargo, a través de su arte, nosotros, al igual que ellos, seguimos estando paralizados por la mirada omnisciente de estas majestuosas y misteriosas figuras. En las selvas de México encontramos algo inquietantemente similar. Aquí el arte de otra civilización perdida sigue hablándonos a través del tiempo. Pero aquí, el poder de un arte para encarnar la memoria colectiva y la identidad de una civilización también nos ha permitido trazar su auge y caída. Esta fue, hace tiempo, la tierra de los mayas clásicos, un lugar de un arte, una arquitectura y una astronomía muy avanzados y en guerra casi constante. Las ciudades mayas han estado deshabitadas durante más de 1000 años. Redescubierta en 1931, la ciudad de Calakmul fue una de las más poderosas de la historia maya. Era conocida como el Reino de la Serpiente.
En el fondo, todas las civilizaciones quieren exactamente lo que no pueden tener: la conquista del tiempo. Así construyen más y más alto y más grandioso, como si pudieran construir su salida de la mortalidad, y nunca funciona. Siempre llega un momento en que la más poblada de las ciudades, con sus mercados y templos y palacios y tumbas funerarias, acaba abandonada. Y llega el nivelador más infatigable de todos, la madre naturaleza, cubriendo el lugar con arena del desierto o estrangulándolo con vegetación. Y entonces, la civilización experimenta la muerte de las muertes, la invisibilidad. Actualmente, las ruinas de más de 6.000 edificios están esparcidas por todas partes. Los grandes huesos de piedra de una ciudad extraordinaria que una vez albergó a 50.000 personas. Si ignoramos toda esta magnífica vegetación que ha surgido de manera natural en este espacio, uno se da cuenta de que esta es una extraordinaria plaza o el centro de una ciudad. Donde quiera que mire, hay enormes escaleras de piedra, templos, tumbas, que resultan incluso más asombrosas al saber que no había animales de carga ni ruedas, y el trabajo humano es el único responsable de estas grandiosas construcciones. Las grandes plazas y los altos monumentos de Calakmul ilustran algo que se encuentra en ciudades de todo el mundo: la necesidad de crear espacios públicos y obras de arte que refuercen nuestro sentido de identidad compartida y de alianza. También dejan claro, físicamente, quién gobierna a quién, construyendo una arquitectura que refuerza la jerarquía. Y mientras los ciudadanos miran a sus gobernantes desde la plaza de abajo, sus gobernantes miran a los dioses. Este es un espacio espectacular, el tipo de espacio que uno esperaría ver en Roma o en Grecia. Grandes pirámides con plataformas para espectáculos, porque esto, al igual que en cualquier parte del mundo occidental de la antigüedad, es básicamente un teatro urbano. Algunos de los relieves, tallas y cerámicas más extraordinarios de este lugar se encuentran ahora en el Museo de Antropología de México. Es un arte a través del cual podemos ver cómo funcionaba la sociedad maya. Y la gran cantidad dedicada a los reyes es una pista obvia. Este es el rey Yugnun-Tuk-Kawil. Gobernó Calakmul entre los años 702 y 731. Al menos uno de sus nombres es el nombre de un dios maya, Kawil, el dios del rayo. Pero el arte maya no era solo formal, sino que era muy variado, una de las explosiones de creatividad artística más intensas de la historia de la humanidad. Figuras de cerámica, vasijas de alfarería y murales muy coloridos, curiosos y a veces incluso cómicos dieron lugar a códices y a documentos, porque de la obsesión maya por las imágenes surgió una escritura glífica completa. Puede que los mayas no tuvieran la rueda, pero tenían algo mucho más indispensable para una auténtica civilización. Y es, por supuesto, la escritura. Escritura hecha de glifos o descripciones gráficas. Estaban por todas partes en las ciudades-estado mayas. Los mayas eran la cultura más locuaz de todas las culturas antiguas. Esto, que parece un bestiario con todos estos animales, en los que aparece un mono, una rana muy satisfecha, y ahí en medio un conejo asesino extremadamente siniestro. En realidad, todo esto son palabras que forman un texto. Los mayas compartían un idioma común, pero no tenían unidad política. Unas 40 ciudades-estado compitieron por la supremacía en un mundo de alianzas cambiantes y guerras constantes.
Estas inscripciones relatan la historia de sus ciudades-estado, del mismo modo que los primeros escritos relataban la historia de las ciudades-estado griegas. Y al igual que esas ciudades-estado, gran parte de esta literatura surgió de una competencia tremendamente agresiva. ¿Cuál era la más poderosa? ¿Cuál era la más espléndida? ¿Cuál era la más invencible? Básicamente, esto era una guerra de escritura, una guerra por escrito. El éxito en la guerra exigía un tributo con sangre, sacrificio constante que mantenían no solo a los dioses y a los gobernantes mayas, sino al propio mundo. La famosa cuenta larga del calendario maya llevó a algunas personas a creer que los mayas habían predicho que el fin del mundo llegaría el 21 de diciembre de 2012. Pero de hecho, el fin de su mundo llegó mucho antes. En las selvas de Honduras duerme la ciudad de Copán. La ciudad fue el hogar de una dinastía maya cuya obsesión por su propia inmortalidad duró 400 años. La arqueóloga Bárbara Fass ha participado durante más de 30 años en la excavación y el análisis de lo que dejaron atrás. Sabe de 16 gobernantes sucesivos que dejaron su huella en el arte y en la arquitectura, aunque todavía no conocemos todos sus nombres. Esta es la escalera jeroglífica de Copán. Tiene 64 escalones en total, y en ellos se relata la historia de la dinastía y la sucesión de los distintos gobernantes. Se puede ver el nivel de detalle que tuvo, todo lleno de glifos, divididos en muchos componentes diferentes. La escalera en sí misma es monumental, y cuando la gente la ve por primera vez, se queda asombrada por su tamaño. Sin duda, el gobernante 15 estaba tratando de impresionar a la población. Estaba tratando de fijar en piedra la historia de Copán y de su dinastía para asegurarse de que pasara a la posteridad. Debido a que las pirámides mayas fueron construidas como un pastel de 1000 hojas en la que cada nueva construcción se construía sobre la anterior, es posible hacer un túnel dentro de ellas para desenterrar estructuras más antiguas. Y al hacer un túnel en una de las pirámides más grandes de Copán, el esposo de Bárbara, Bill, ha hecho un descubrimiento extraordinario. Una placa conmemorativa a otro rey, Kinich Jac Kukmo, el fundador real de Copán, cuyo nombre se traduce como el resplandeciente guacamayo quetzal verde azulado. Estamos ante una de las obras de arte maya más espectaculares jamás creadas. Es una fachada de yeso que cubre el frente del templo funerario del fundador. Tiene poco más de 1600 años y es absolutamente asombroso lo bien que se conservan los colores. Esto se debe a que ha estado en un ambiente húmedo y sin aire durante más de un milenio. Fue construido en el año 445, solo 8 años después de la muerte del fundador. De hecho, lleva su nombre en una figura completa, una versión absolutamente impresionante. Cualquiera que hubiera venido aquí habría reconocido inmediatamente la cara del sol. Eso es obviamente un quetzal, es verde azulado. Ahí está el guacamayo, este es el nombre del fundador, este es el templo funerario del fundador. Todo esto coloca al mismísimo fundador en el centro de la historia de Copán. Las excavaciones de los Fass han hecho posible la construcción de réplicas muy fieles a la arquitectura maya, dando lugar a resultados sorprendentes, como esta fachada de colores psicodélicos. Cuando los colores empezaron a emerger de debajo de la cal, todos nos quedamos asombrados. Fue muy emocionante, pero así es como animaban un edificio, así es como le daban vida, pintándolo de colores. Era un edificio muy venerado, la comidilla de la ciudad, por sus relieves policromados, por las espectaculares representaciones del nombre del fundador. Y posiblemente un montón de gente, tanto de esta ciudad como de fuera de ella, vino y quedó deslumbrada por este bello edificio durante 150 años.
Estamos en el Museo de Escultura de Copán, un museo al aire libre que permite ver cómo los elementos y cómo su hermoso templo Rosalila reaccionaba a la lluvia, a los cambios de luz, a los cambios de estación y poder disfrutar así de la magia de la antigua Copán. La conservación y reconstrucción de estos evocadores monumentos mayas despierta un interés más que académico. Más que todo queremos llegar a hacer que los niños entiendan que es interesante conocer la civilización maya porque de ellos depende el futuro de nuestra gran herencia que nos han dejado aquí nuestros ancestros mayas. Pero todo este gran arte tuvo un alto precio. El desmoronamiento de la civilización maya entre los siglos 8 y 9 después de Cristo fue uno de los mayores misterios de la historia. Hoy en día es cada vez más evidente que no desapareció con un estallido repentino, sino tras una serie de desgracias, una combinación de sequía, deforestación e inestabilidad social. Y estos factores se vieron agravados por gobernantes ajenos a la realidad y más obsesionados con los monumentos, con su propia grandeza y con los dioses que con el bienestar de sus súbditos. Al final, los mayas dejaron de hacer monumentos para sus vanidosos y gloriosos reyes, abandonaron sus ciudades y regresaron a la selva de sus antepasados. Los comerciantes, tejedores, vendedores simplemente se marcharon y se encaminaron de regreso al bosque que descendía sobre Calakmul como un velo protector. Los imperios iban y venían mientras Calakmul dormía. Los mayas y su lengua sobrevivieron, pero lejos de los monumentos de piedra de sus antepasados. Todo lo que quedó bajo el dosel del bosque fueron las cúspides de las pirámides que solo podían ver las aves voladoras y los monos aulladores que subían a las copas de los árboles. Pero el legado de estas ruinas perdura en la memoria de los mayas que aún hoy siguen viviendo aquí. Estamos sobreviviendo y queremos rescatar nuestra cultura, nuestro idioma. Queremos rescatar nuestras propias costumbres. Nuestra cultura no está muerta. Nuestra cultura vive y sobrevive en nosotros mismos